Y ya estamos en contacto y recibimos con muchísimo gusto a Guillermo Franchi, aquí en Modo País, integrante de Un Solo Uruguay. Guillermo, buenos días, bienvenido. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy, pero muy bien, un placer. Usted sabe en qué baile se están metiendo, ¿no, Guillermo? Bueno, no es un baile nuevo. Eso es lo que tendría que aclararle. O sea, y voy a hacer referencia a los titulares de prensa de este fin de semana después de la reunión de la Mesa Nacional en Maldonado. Es una discusión, qué pasos debe seguir el movimiento. O sea, hasta hoy somos un movimiento social básicamente integrado mayoritariamente por gente del interior, aunque también hay participación de gente de Montevideo. Quizás dentro de esa mayoría de gente del interior, como pasa en todo el interior, vinculados a la actividad agropecuaria y a los servicios que se le brinda a la actividad agropecuaria. Pero bueno, hasta hoy somos un movimiento social. Y así lo hemos definido en estos 4 años y medio que llevamos desde enero del 2018. Esta discusión que hoy se vuelve a plantear o que se planteó inclusive por fuera de la agenda que teníamos de temas para discutir en Maldonado, no es nueva. Es una discusión que nace con el movimiento. La posibilidad de ser partido político, decís, no es nueva, arrancó, pero el 7 de mayo, en este encuentro, se cristalizó. Claro, se vuelve a plantear, obviamente que no hay nada definido, tiene que darse toda la discusión interna nuevamente. Lo que pasa que, a ver, para explicarlo de alguna manera, lo que empieza los argumentos de quienes plantean de que el movimiento debe dar el paso hacia lo político partidario empiezan a tomar mayor fuerza y empiezan a haber más adeptos a la idea. Hasta ahora siempre la discusión se había zanjado por el lado de seguir siendo un movimiento social. Bueno, hoy hay que discutir y seguir discutiendo en base a los argumentos de quienes plantean esta posibilidad. Y bueno, pero como le decía, empieza a tomar Guillermo, fuerza porque el movimiento... Sí, esos argumentos, esa fuerza, ¿no? ¿Cuáles serían los principales argumentos que sean tan fuertes para dar un paso hacia lo político? Bueno, a ver, dentro de lo político, a ver, el movimiento es profundamente político, ¿no? El movimiento, es más, algún titular por ahí hablaba de que el movimiento era apolítico, ¿no? El movimiento siempre fue apartidario, pero profundamente político, porque todos los temas que nosotros hablamos son políticos. El tema es que, bueno, de todas las propuestas planteadas al sistema político en su conjunto, porque podemos hablar de todo lo planteado al gobierno anterior, y de todo lo planteado a este gobierno, más allá de la crítica, la propuesta nunca fue respondida ni siquiera. Entonces ahí es donde empieza a generarse este aumento en la preocupación de la gente de decir, bueno, si como movimiento social ninguna de las propuestas que el movimiento ha presentado en cuanto a un montón de temas, pero hablemos de desarrollo, de la visión que tenemos nosotros del país, del diagnóstico que realizamos y las propuestas hacia dónde debe avanzar el Uruguay, cómo debe avanzar el Uruguay. Bueno, si no son consideradas bajo ningún concepto por el sistema político, por ningún gobierno, bueno, presentémosla a la ciudadanía y que sea la ciudadanía quien dirima a ver qué grado de apoyo hay dentro de la ciudadanía de las propuestas del movimiento, ¿no? O sea que no hay una ideología o de repente una visión de hacia dónde se va como eje, sino que estas propuestas o esta temática que ustedes han llevado adelante todo este tiempo es de alguna manera la plataforma de gobierno. Bueno, por supuesto, a ver, la preocupación del movimiento básicamente ha pasado, o mayoritariamente, por varios temas, pero mayoritariamente por el tema económico, por el costo del Estado, por la carga tributaria, cómo afecta eso la generación, el mantenimiento de empresas y la generación de nuevos puestos de trabajo. Eso ha sido una preocupación permanente y una visión de país hacia adelante, o sea, una visión. Claramente si se formara, y esto está dentro de las hipótesis, porque no hay un partido político que se llame Un Solo Uruguay, ni Un Solo Uruguay está hoy integrando ningún partido político, pero claramente no
no sería desde lo ideológico, o sea, no sería hablar ni de izquierda ni de derecha, sino la preocupación siempre del movimiento ha sido la producción nacional, la productividad, las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de generar empleo, que creo que fue una de las reivindicaciones más grandes que tuvo el movimiento en 2018, cuando se hablaba de muchas cosas buenas en Uruguay, pero nadie hablaba en aquel momento de lo que venía siendo la pérdida de empleo y sobre todo el desastre que venía siendo en el interior del país, donde cerraban empresas prácticamente a diario. Claro, el movimiento nace durante el gobierno de Frente Amplio, continúa ahora en el gobierno de la coalición y uno podría pensar que si no con la izquierda, tal vez con el Partido Nacional, que tiene un gran arraigo en la ruralidad o en el resto del país, pero también la coalición la integran colorados. ¿No hay ningún punto de coincidencia de un solo Uruguay con un partido? No, a ver, no es que no haya puntos de coincidencia. Lo que nos parece que acá, de todo lo discutido y de todas las coincidencias que teníamos con muchos de los actores que hoy integran el gobierno durante la campaña electoral, muchas de esas iniciativas han quedado absolutamente relegadas. Y eso es lo que preocupa, realmente preocupa. Acá hablar de descentralizar el Uruguay, se ha hablado permanentemente, pero no se avanza nada. Y con esto lo que quiero decir es que se presta mucha atención a lo que pasa en el entorno ciudadano, en el entorno metropolitano, pero consideremos, por ejemplo, que ahora, y así lo muestran las cifras, de 9 de cada 10 empleos que se han generado últimamente son en el interior del país. Y eso claramente retrotrae a nuestro reclamo del año 2018, donde decíamos que 9 de cada 10 empleos que se habían perdido en el país eran en el interior. Entonces, claramente, acá estábamos teniendo otra vez un empuje por lo que son los mercados, los precios internacionales de los productos hacia la actividad agropecuaria y hacia lo que derrama la actividad agropecuaria en el resto de la sociedad y fundamentalmente en el interior. Pero nos falta arreglar lo estructural. Nuevamente este empuje está siendo dado por condiciones que son externas a Uruguay. Y de lo estructural no hemos podido avanzar ni siquiera en discutir algunos temas que para nosotros son trascendentales. Por ejemplo, el costo que imprime el Estado a las empresas y a la mano de obra. O sea, entonces, acá hay muchos temas que parecía que coincidíamos, y esto daría para hablar muchísimo rato porque hay muchos temas, que de esa coincidencia en la campaña electoral y de esa coincidencia inclusive, pensemos que el Frente Amplio propuso en algún momento hacer la madre de todas las reformas cuando se refería a hacer la reforma del Estado. Y eso básicamente no se dio. Y ahora otra vez en esta campaña electoral anterior también se habló de volver un Estado acorde al tamaño que tiene el Uruguay, sobre todo en su peso, en el peso económico que le imprime, y no solo a las empresas, sino, se discute permanentemente el salario, cuánto debe ser el salario, en esa discusión entre quien genera el empleo y quien toma el empleo, pero jamás se discute cuál es la carga o el peso del Estado en ese salario que se lleva prácticamente un 30% de lo que paga y de lo que cobra el asalariado. Entonces, ese alto costo es el que tenemos que arreglar, porque las olas, como esta de los mercados internacionales, pasan, como nos pasó hace muy poco tiempo atrás y está muy fresco en la memoria. O sea, a partir del 2014 los precios volvieron a su cauce normal, pero la estructura de costos le significó al Uruguay perder solo en el sector agropecuario casi 40.000 puestos de trabajo, o sea, más de 36.000 puestos de trabajo directamente del sector agropecuario. Y obviamente que eso repercute inmediatamente, y más en el interior y en las ciudades o en los pueblos, en el comercio, en la construcción, en todo, porque hay un vínculo estrecho que muchas veces no se aclara y no se deja bien en cuenta cuál es el vínculo entre la producción agropecuaria y el comercio, los servicios, los fletes, la industria, inclusive hasta... Entonces, Guillermo, esos temas
que discutimos mucho, lamentablemente no vemos avances. Y esos son básicamente los argumentos y de las propuestas presentadas por el movimiento. No han habido ni siquiera respuestas negativas. Entonces ahí es donde empiezan a nacer los argumentos de quienes proponen que dar el paso hacia lo político partidario. Que de alguna manera ustedes ya lo han hecho, ¿no? Porque hay un representante, una exitosa votación, la del BPS, ¿no? La elección de integrantes del directorio, obteniendo uno en el área de empresarios. ¿Esto ha servido como para visualizar que el movimiento puede ir a más, puede jugar en la cancha de lo político partidario? No, a ver, las elecciones del BPS, a ver, nosotros como movimiento presentamos un solo candidato, que fue en el orden de los pasivos, que ahí sí fue con la firma, recolectando firmas por esta modificación que hubo en la posibilidad de hacerlo de esa manera. Y apoyamos a los otros dos candidatos, que claramente no fue a través de firmas, como fue Lisboa en el orden de los activos y José Pereira en el orden empresarial. Pero José Pereira se presenta a las elecciones del BPS con el apoyo de cámaras, si bien cámaras minoritarias, pero cámaras del interior del país, la Cámara Regional del Este y algunas otras cámaras empresariales menores. Lo que sí tuvo el apoyo del movimiento. Es alguien que ha estado vinculado al movimiento desde siempre, y bueno, y el movimiento le dio el apoyo y obviamente la infraestructura que tiene el movimiento para que Pereira pudiese recorrer todo el Uruguay y hablar con los empresarios, sobre todo en el interior. Y la sorpresa más grande de eso fue que terminó ganando en los 19 departamentos, inclusive cuando el otro candidato tenía, por ejemplo, el apoyo de la Confederación de Cámaras Empresariales o de la Asociación Rural del Uruguay. Obviamente fue una muy buena gimnasia, fue una parada muy grande para el movimiento presentarse a los cargos sociales, porque nadie sabía bien cómo podíamos salir, pero bueno, salió esa bien. Cantidad de votos, que prácticamente los tres órdenes anduvo en el entorno casi de 500.000 de personas, quiere decir que hay credibilidad en las propuestas. Y bueno, y eso también le sirve a quienes hoy vuelven a replantear el tema de dar el paso hacia lo partidario para 2024, ¿no? Veremos cómo continúa todo esto, Guillermo. Sin duda tendremos una nueva entrevista a futuro a propósito de este tema cuando se resuelva. Gracias por esta nota. Ha sido un placer conversar contigo. No, por favor, el placer es mío. Y bueno, no, la discusión va a seguir. Próxima fecha de discusión es el 18 de junio en San José, que se vuelve a reunir la Mesa Nacional, y volvimos al formato de hacer los cabildos con las poblaciones de cada lugar. Eso lo vamos a hacer en todo el Uruguay, porque básicamente de ahí salen los insumos y aparte de ahí va a salir mucha de la opinión de la gente, va a salir lo que después determinaremos cómo seguir. Pero por ahora es una idea planteada que tendrá que ser discutida y analizada, y bueno, en algún momento se tendrá que resolver. Pero perfecto. Gracias, Guillermo. Seguimos haciendo un abrazo por favor, grande. a las órdenes. Un placer. Gracias. Conversábamos entonces con uno de los integrantes de USU, Uruguay, Un Solo Uruguay, Guillermo Franchi. Hacemos una pausa y ya venimos.